Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, vamos a empezar primero con un aspecto de carácter conceptual antes de meternos de lleno al programa, ¿no? La SUNAS nos está haciendo dos tipos de requerimientos, variables e indicadores. Correcto, nos está haciendo dos requerimientos. Entonces, es evidente que los indicadores se calculan a partir de las variables previamente definidas, ya definidas y calculadas. Este es un tema importante porque en algunos comentarios que he estado percibiendo de que querían prácticamente en el campo de variables mezclarlas, ¿no? O sea, incluir indicadores en donde también son variables. Entonces, ahí es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora, en las variables he podido determinar dos tipos de variables que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Las variables oficiales, digámoslo así, que son variables que están definidas en la hoja de cálculo de norma, definidas en la hoja de cálculo de SUNAS, correcto, y hay otras variables que yo las voy a llamar variables de trabajo, que estas variables no están definidas en la hoja de cálculo de SUNAS, pero se necesitan calcular para posteriormente calcular un indicador. Un ejemplo, conversaba hace un minuto con mi buen amigo Rubén de Moyobamba, me hablaba de una variable que no estaba, que era mercadería, ¿no? Que se utilizaba para un determinado ratio. Entonces, la variable de mercaderías no está en la hoja oficial de SUNAS, pero sí se necesita tenerla definida para poder calcular un indicador. Entonces, hay que tener en cuenta que en el sistema ustedes van a poder definir sus variables, que son las oficiales, que van a la SUNAS, y otras variables que pueden ser de trabajo, que pueden ser para calcular otros indicadores, o pueden ser también para un análisis interno de la empresa, ¿no? O sea, eso también lo pueden manejar y se dijo desde un primer momento. Y una vez que yo tengo ya definidas y calculadas mis variables, yo recién puedo configurar mis indicadores, como lo vamos a ver en esta sesión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas de las variables? Inicialmente, en la primera versión, nosotros sacamos un formato en el cual el área de informática de la EPS podía programar y hacer lo que quisiera. Pero por obvios motivos, este esquema que liberamos inicialmente no ha funcionado. Y por lo tanto, hemos tenido ¿cómo se llama? Que adecuarnos a los requerimientos que se han ido suscitando y que nos han ido transmitiendo. Y creo que hemos logrado un gran nivel de automatización para que sea totalmente amigable para los contadores, fundamentales, usuarios típicos de este programa, ¿no? Entonces, clasificamos a las variables, ¿ok? Un primer grupo de variables yo le llamo las variables netamente contables. ¿Correcto? Estas variables contables salen a partir de fórmulas en las cuales están involucradas, obviamente, las cuentas contables, ¿no? Las cuentas contables, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, las cuentas de resultados, etc. En las variables contables hay una excepción. Por favor, aquí anótenlo, la cuenta 89. La cuenta 89, vamos a ponerlo un poquito mejor acá. La cuenta 89, me corrigen ustedes, es la cuenta de resultados, ¿correcto? En el Avalon, la cuenta 89 se calcula al momento de generar los balances, por lo tanto no está almacenada y no tiene movimiento realmente. Entonces, si quieren calcular el resultado va a ser la diferencia entre los ingresos y los egresos, y con eso llegan a la utilidad. O sea, el 89 no va a salir como una fórmula directa, ¿no? O sea, no va a salir colocando saldo del 89, porque ese saldo técnicamente en el Avalon solamente se utiliza básicamente para representar, para hacer un efecto de representación.
es un tema importante a tener en cuenta de iniciar. El segundo punto, en las variables, son aquellas variables que no pertenecen a la contabilidad, pero que sin embargo están en el requerimiento regulador, ¿no? No pertenecen a la contabilidad. ¿No? Ese es importante también manejarlo, ¿no? Estas variables que no pertenecen a la contabilidad, correcto. Por ejemplo, número de gerentes, por ejemplo, volúmenes producidos, volúmenes de producción, que no son datos propiamente dicho, no son datos que los podamos extraer de la contabilidad. En el caso del volumen de producción sí se puede sacar de los costos, pero en el caso en otros casos, cuando no utilizan el costo hasta el 100%, no se puede sacar. Hemos creado un esquema que le denominamos el valor fijo, ¿no? Que lo voy a mostrar ahora en unos minutos, en el cual ustedes pueden básicamente definir una variable y esta variable la pueden, ¿cómo se llama? La pueden, ¿cómo se llama? Trabajar como valores fijos y simplemente cuando hay una variación, ustedes van a tener que registrar y actualizarla, ¿no? Y también hay unas variables que son muy interesantes, que son a partir de la contabilidad. Es contabilidad, es un saldo contable, es un saldo contable, contable vinculado a un costo o proceso. Estas variables también son bien interesantes, ¿no? O sea, son variables en las cuales, por ejemplo, me dicen yo quiero el costo de energía, pero solamente del proceso 101, que es el proceso de captación. Eso no lo pueden sacar del balance, porque ustedes no tienen una cuenta contable de energía por proceso, no tienen energía normalmente. Pero sí tienen ustedes centros de costos y procesos para poder obtener esa información. ¿Correcto? Entonces, estas son las tres tipos de variables que hemos detectado en temas de SUNAS, que son, ¿cómo se llama? Que tenemos que, voy a reforzar la explicación, que son bastante fáciles de configurar, dicho sea de paso. Voy a reforzar la explicación. Y bueno, ustedes revisarán su formulario y lo adecuarán, ¿no? Lo adecuarán, ¿no? Entonces, es en este contexto que vamos a trabajar. Entonces, recapitulando, no podemos hablar de indicadores si es que no tenemos bien definido o bien tamizadas nuestras variables. Y dentro de las variables que tiene el sistema tenemos las variables oficiales que son del regulador y podemos tener variables de trabajo. ¿Qué son variables de trabajo? Aquellas variables que no las pide el regulador, pero que podrían ser necesarias para calcular un indicador. Que podrían ser necesarias para calcular un indicador. Entonces la pregunta es qué tratamiento y cómo las diferenciamos en el sistema. Entonces yo quisiera saber si esta pequeña introducción que acabo de hacer, que va un poco más ligada a la parte conceptual, está clara para poder proceder a hacer la parte práctica, ¿no? Si está claro lo que acabo de explicar o de repente ustedes pueden darme algún alcance que yo no he mencionado. Es importante para poder también ayudarlos a ir automatizando más y más y más, ¿no? La idea es que esto salga básicamente a partir de una presión de un botón, ¿no? No es nada complicado, pero la casuística que nos presenta SUNAS a veces requiere ciertas modificaciones a las cuales hay que estar permanentemente atento, ¿no? No sé, está clara esta primera explicación, tienen claros los conceptos, variable oficiales, variable de trabajo, y los indicadores se van a calcular en el sistema. Sí o sí, yo tengo una variable a partir de la cual la voy a trabajar. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros para proceder a la parte práctica? ¿Estamos claros? Creo que sí. Cualquier pregunta me la pueden redactar en el chat o ¿cómo se llama? O me interrumpen sin con absoluta confianza, ¿no? Con absoluta confianza. Ok, empecemos entonces. Un segundo, por favor.
Listo. Veamos acá. ¿Correcto? Muy bien. En el sistema tenemos dos ambientes. Acá, en indicadores de gestión, tenemos definición de variables y definición de indicadores. Vamos a centrarnos en las variables. ¿Correcto? Vamos a centrarnos en las variables y vamos a ver cómo las trabajamos. Observen bien. Ok, una variable netamente contable es como la que estamos viendo acá en el ejemplo. Por ejemplo, la B10, que es patrimonio. ¿No? Una variable contable en la cual el usuario lo que ha hecho es básicamente colocar su fórmula. ¿Y cuál es su fórmula? Su fórmula es una secuencia de cuentas, ¿correcto? Que suman o restan según sea el caso, ¿correcto? Suman o restan según sea el caso para obtener un resultado o un saldo, ¿correcto? El código se crea, el código lo define el usuario, ¿correcto? El código lo define el usuario. En este caso, estos códigos ya vienen del tema de SUNAS. Aquí uno coloca una descripción de la variable, aquí ustedes colocan la fórmula. En este caso la fórmula es unas sumas y restas, obviamente, relacionadas con cuentas contables. Y también he revisado el servidor de SUNAS y lo que no están mandando es la unidad de medida. Y ahí es bueno que coloquen la unidad de medida. En este caso, la unidad de la variable soles. ¿No? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Deben colocar esto. Correcto, listo, tenemos esto. Ahora, la variable contable, cuando es netamente contable, por favor, no olvidarse, eso también lo hemos discutido antes, que si el saldo va a ser mensual o acumulado. Correcto, en este caso, para esta fórmula lo están trabajando con acumulado. Y aquí tenemos tres estados, contable, predeterminado y fijo. Todas las variables que salen a partir de fórmulas contables, correcto, como esta, tienen que tener el prefijo C. ¿Correcto? Tienen que tener el prefijo C de contable. Y yo también otros errores que he visto, por ejemplo, me han reportado las UNAS, me dicen, no llegan las variables, no llegan las variables, pero la empresa me dice que sí has enviado. Bueno, el problema es que algunas empresas no colocan el código equivalente. Lo dije en las primeras presentaciones, que el código equivalente, ese es el código que va a llegar a las UNAS. ¿Correcto? Ese es el código que va a llegar a las UNAS. Si ese código equivalente está en blanco, pues no va a llegar nada. Ese tema es muy importante que lo tengan en cuenta cuando crean una variable. No se olviden que el código equivalente es el código que va a llegar a las SUNAS. Luego la marcan como SUNAS y la marcan como activo. ¿No? Esto es básicamente la estructura que es simple de una fórmula netamente contable, que aquí creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿No? Está todo claro, es bastante sencillo. Voy a poner otros ejemplos. Los créditos son para mis amigos de MUSAP. Por ejemplo, pongamos otros ejemplos. Acá, miren acá, costos de alcantarillado más TAR por costos de alcantarillado va a estar sobre ingresos, ¿correcto? Por ejemplo, ellos lo han trabajado así, ¿no? La 91 más la 92 entre la 703 más la 703, 211.01. Respetando los paréntesis, no se olviden al momento de redactar la fórmula, los paréntesis tienen que estar muy, muy bien hechos, ¿correcto? Los paréntesis, ¿correcto? Tienen que estar muy bien agrupados y tienen que estar muy bien estructurados. En este caso, porque esta fórmula trabaja con cuentas de resultado, va a ser mensual y va a ser contable. Y su código es la B124. Acá lo único que le falta es su unidad de medida, ¿correcto? Su unidad de medida soles. Entonces, así ustedes configuran la fórmula sin ningún inconveniente, las configuran. ¿Correcto? Las configuran y esto automáticamente va a generar un cálculo. Sigamos analizando. Hay variables que, por ejemplo, son montos fijos, ¿no? Vamos a buscar acá algunas de las que tengan montos fijos. A ver, vamos a buscar acá uno. Aquí han colocado varias con montos fijos que no sería necesario.
Pero vamos a establecer algunos comandos fijos, por favor, un minuto. Acá, por ejemplo, presión. ¿Correcto? La presión no es una variable contable. Eso jamás lo van a sacar de una cuenta contable. Imposible. ¿Correcto? Imposible. Eso no lo van a sacar de una cuenta contable. Por lo tanto, eso tienen que ingresarlo como un valor fijo. ¿Cómo lo configuran eso? Le damos clic acá, le damos editar, correcto, y acá le colocamos F. Observen bien. Acá le colocamos F. ¿Correcto? ¿Por qué F? Para que el sistema lo tome siempre como un valor fijo. O sea, no haga ningún tipo de cálculo, sino nos pinte ese valor al momento de hacer la generación. Vuelvo a repetir, aquellas variables que no son contables, que no van a salir de una fórmula contable simple, las tenemos y que de repente tampoco van a salir de una combinación de cuenta y costo, ¿correcto? Esas variables, como el número de gerentes, como la presión, etcétera, las tenemos que definir como fijas. Por lo tanto, le colocamos una F. Y acá en la celda dice bien claro, fórmula o valor fijo. Ahí simplemente le colocan el valor que corresponda. En este caso, le han puesto 3.12. ¿Correcto? Entonces, ese es el tratamiento que se le tiene que dar a esas variables que son valores fijos. No es complicado. Número de gerentes, presión. Y bueno, y solamente las van a cambiar en el mes que haya algún tipo de variación con respecto a ese punto. No sé si esta parte la tienen clara, tienen alguna pregunta hasta este punto. Vuelvo a repetir, son variables que no son contables, correcto, no son contables, no se extraen de la contabilidad, correcto, no se extraen de la contabilidad. Y al no extraerse de la contabilidad, ¿cómo se llama? Tenemos que colocar el valor que seguro nos va a mandar a algún área, el área de operaciones, el área comercial o quien corresponda. Para poder cargar esas variables en el sistema y que sea una sola transferencia, ustedes crean la variable, la codifican, ¿correcto? La codifican, le colocan el nombre, pero aquí ya no va a ir una fórmula, sino aquí lo que va a ir, ¿qué cosa es? Va a ir el valor que tiene esa variable y que nos han remitido seguro en algún documento, en algún formato. Bueno, acá como lo estamos viendo de forma reiterada, lo que está faltando es la unidad, puede ser PCI, y acá, señores, acá tenemos que colocarla como F. F mayúscula que implica, va a tomar un valor fijo, no va a hacer ningún cálculo y listo. ¿Correcto? Y acá la tenemos codificada, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que se le da a las variables que son valores fijos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para ahora empezar a tocar las variables que involucran cuenta contable, involucran costos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor Coco, ¿si me escucha? Sí. Rubén le habla de EPC Moyobamba. Una consulta. Sí, Rubén. En esto que estamos hablando de los fijos, ya, sí, ¿a cuándo es una información que tienen que ingresar? Por ejemplo, si hablamos del 2021, estamos a agosto o septiembre, ¿a cuándo yo debo de sacar esos datos? Por ejemplo, de personal, número de funcionarios, creo que he visto ahí que hay unos datos. Ajá. ¿Debo Eso sacar yo a qué mes? ¿A un mes o a la fecha que estamos para ingresarlo? Mes a mes, porque recuerda que las variables que te está pidiendo la SUNAT son históricas, algunas son antiguas, son de años anteriores. Esos valores fijos los tienes que ir ingresando mes a mes para ese tipo de variables. Ya, Ingeniero, no, pero en este Pastor. de aquí es mes a mes. No lo estoy entendiendo. Claro, porque por ejemplo el número de gerentes normalmente creo que no varía, pero lo que son, por ejemplo, la presión o los volúmenes de producción sí varían mes a mes. ¿No? A ver, revisemos alguna variable que puede variar mensualmente. Un ratito. Un segundo, por favor. Una variable que no es contable y que puede variar. Un segundo. Un minuto. A ver. Ya, vamos a ver.
Conexiones activas. Ahí la tenemos. Conexiones activas. Esa variable de conexiones activas no es contable. ¿Correcto? Es una variable que yo la definiría como un valor fijo. Le pongo una F. Fijo y le coloco el importe de las conexiones al mes en la cual yo voy a procesar. El sistema va a ir guardando el histórico de los valores, pero mes procesado, mes que se actualiza, cuando las variables son fijas. No sé, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Había otra pregunta, por ahí creo que se filtró otro audio de una señorita, por favor. En absoluta libertad, hagan las preguntas que crean convenientes. Ingeniero Pastor, una consulta, soy Jenny de Excel. Ahí Hola. donde usted está colocando en esas variables, en conexiones activas, en la unidad, ¿tiene que ir usuarios ahí, así? Sí, o cantidad de conexiones. Usted tiene que poner la unidad de medida. O sea, ¿qué cada unidad, Correcto. no? Ya, y en el En caso, algún- por ejemplo, de lo que es presión, continuidad, todas esas variables que son manuales prácticamente van a variar mes a mes, ¿no? Eso vamos a tener que ingresar nosotros mes a mes, ¿no? Antes de transferir. Vamos a modificar Exacto, esos. es correcto, Jenny. Ya, ya, correcto. Sí, sí, sí estoy siguiendo. Ya, es correcto. Otra pregunta, por favor, otra pregunta. Otra pregunta con respecto a las variables fijas. Bueno, ¿qué podemos automatizar en las variables fijas? La idea es reducir al mínimo las variables que sean fijas. Estamos por liberar otra nueva versión, pero va a depender de cómo ustedes trabajen. Por ejemplo, ustedes acá en indicadores de gestión tienen dos datos, información de producción y información de facturación. En las muestras que he visto prácticamente pocos lo llenan. Pocos lo llenan, ¿no? O sea, pocos lo llenan. Pero si ustedes llenaran esta información, nosotros podemos crear macros para que ya no, esas variables las puedan extraer automáticamente, ¿no? Ahí están todos los datos de volúmenes y también tenemos datos de facturación acá. Si se cargara esa información, sería ideal que lo carguen para poder extraer esa información automática y ya no sean variables fijas. El gran problema de las variables fijas es que se tiene que actualizar mes a mes. Mes a mes. Entonces vamos a hacer unos procedimientos para poder automatizar estos de acá cálculos, pero tomando como referencia estas interfaces que les estoy mostrando, ¿no? En las cuales llenan ustedes los datos de producción y los datos de facturación. Eso les va a ayudar a automatizar mucho más el tema. Correcto, ok. ¿Alguna pregunta más con variables fijas? Para ver ahora las variables que son ¿cómo se llama? Que combinan temas de costos, temas de procesos y temas de cuentas. Son las más interesantes. ¿No? ¿Alguna Ingeniero pregunta? Pastor, sí, ingeniero Pastor, buenas tardes. Percy Jauri de EPC Tarna. Hola, Percy, ¿cómo estás? Bien, bien. Del total de variables que han mostrado que son 128 variables, hay algunas manuales que son las fijas y las otras contables. Pero Ajá. en el inicio de su exposición menciona el rubro mercaderías. La pregunta es simple, ¿se van a ampliar las variables? Porque son 128, ¿no? ¿Se van a ampliar? Si ¿Y me van a permites, aparecer Percy, otras variables? ese punto lo toco después de que terminen las variables que son vinculadas a costos. Y ahí retomo tu Ya, pregunta. ya, ¿Te parece? entonces, sí, entonces pregunto yo una variable, la variable de micromedición, si me puede dar mayor alcance, que es la variable 24. Se menciona en la fórmula que es una cuenta contable. ¿De dónde saco esa cuenta contable para esa variable? Gracias. La variable 24, ya vamos a verla. Micromedición. Es la 964. Está en el plan contable 24, regulatorio. 24, B24. a ver, sí, así es. Está en pantalla. Es la 964. Está en el manual contable el que ha distribuido la SUNAS. Perfecto, gracias. Ok. Listo. Ok, ahí tengo una pregunta. Sí, a ver.
Todavía no llegamos a indicadores, Lenin. Ahorita vamos a llegar. Estamos primero viendo variables. Ok, ahora hemos visto las variables contables que ya creo que todos las dominan, porque sí, ahí no ha habido ningún inconveniente prácticamente. Acabo de explicar las variables fijas. Y ahora hay otras variables que son interesantes. A ver, vamos a analizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Me piden energía. Correcto, me piden la energía del proceso de, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Me piden energía, por ejemplo, del proceso de almacenamiento. Me piden energía, por ejemplo, del proceso de distribución. No, me piden esa información. Correcto, me piden esa información. Entonces, esa información, sabemos todos que energía es la 636. Eso lo tienen todo clarísimo. Pero ustedes manejan una cuenta de energía genérica y obviamente le van imputando los costos que van ustedes utilizando en la medida de que, ustedes van afectando los costos en función a los consumos, en función a las compras, etc. Y la pregunta es, ¿cómo automatizamos, correcto, para poder extraer ese tipo de variables? Correcto, que requieren datos de contables, requieren datos de costos y requieren datos de procesos, ¿no? Entonces, eso también ya lo hemos automatizado con una macro. Quiero que me presten atención, por favor. ¿Correcto? Nosotros hemos creado 3 funciones. Extrae cuenta costos. Lo pongo acá. La otra función que hemos creado es extrae cuenta proceso. Y la última función que hemos creado es extrae cuenta procesos varios. En función a los requerimientos y a las necesidades que plantea el regulador futuras, porque creo que con esto estamos coberturando todo lo que ha pedido hasta la fecha. De esta forma yo automatizo. A ver, quiero utilizar, por ejemplo, esta. Vamos a ver acá. Vamos a ver un ejemplo de cómo se trabajan este tipo de variables. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos acá. Por favor, un segundo, por favor. Vamos a buscar una variable aparente. Vamos a ver una variable aparente. Por ejemplo, miren acá, la variable 44. La variable 44 dice energía agua potable, energía de alcantarillado. Y también dice energía de tratamiento. Y acá, por ejemplo, mis amigos de MUSAP le han puesto un valor fijo. Bueno, no debieron haberlo hecho así. ¿Correcto? Entonces yo le voy a dar la configuración correcta. A ver. Primero, analicemos. Energía de agua potable. Cuando yo hablo de energía de agua potable, ¿de qué cosa estoy hablando? Voy a tomar como ejemplo lo que tiene el MUSAP. Estoy hablando de lo siguiente. Estoy hablando primero de la cuenta. A ver, vamos a referenciar el MUSAP. Estoy hablando de la cuenta, para buscar acá, la cuenta 636. ¿Correcto? En este caso el MUSAP lo tiene 6361, energía eléctrica. ¿No? Entonces, su cuenta, no es necesario trabajar la 9 dígitos, la pueden trabajar a nivel genérico. Su cuenta de MUSAP es la 6361. Muy bien. Entonces, siguiendo el ejemplo, la B44, energía de agua potable, ¿con qué se puede calcular? Ya, la energía de agua potable se puede calcular con la cuenta 6361, porque ahí está la energía. Esta es la cuenta. Ya, ¿y con qué proceso se puede calcular? Ajá. Se puede calcular utilizando esta cuenta contable y combinándola con estos procesos. Recuerden que cuando hemos definido el tema de las UNAS, pues, correcto, el tema de las UNAS, acá tenemos aquí clasificadores de gasto, ahí están los procesos, ¿correcto? Ahí están los procesos. 101, 102, 103, 104 y 105 son procesos de agua potable.
Por lo tanto, para calcular la energía de agua potable, yo utilizo la 6361 y los procesos 101, 102, 103, 104, y 105. Correcto. La siguiente fórmula era la energía de alcantarillado, si no me equivoco. A ver si me corrigen con el número. Vamos a ver la 45. Vamos a ver acá. Ajá, la energía de alcantarillado, ¿correcto? Entonces, la energía de alcantarillado, ¿cómo sería? La energía de alcantarillado. El alcantarillado sería la misma cuenta. Esto no varía, porque la cuenta contable es una sola. ¿Correcto? La cuenta contable es una sola, pero los procesos ya no son los mismos. Si estamos hablando de alcantarillado y tomando como referencia el manual regulatorio que ha sido provisto por SUNAS, correcto, el manual regulatorio que ha sido previsto por SUNAS, nos vamos al sistema, nos vamos a las tablas, acá, auxiliares, clasificadoras, y el alcantarillado es 201 hasta la 204. Correcto, 201 hasta la 204. Okay. Entonces los procesos involucrados acá serían 201, 202, 203, 204. ¿Listo? Y luego viene el otro ejemplo, la B46, que por ejemplo es tratamiento, energía. La cuenta igual sigue siendo la 6361, pero el proceso de tratamiento es el 102. ¿Correcto? El 102. Vamos a ver. 102. La pregunta es, ¿cómo hacemos estos cálculos? ¿Cómo hacemos estos cálculos en el sistema? ¿Cómo automatizamos esto en el sistema? ¿Cómo lo automatizamos en el sistema? Muy bien. Estas tres funciones, correcto, piden los siguientes datos. Vamos a ver los datos que nos están pidiendo. Los datos nos piden, en este caso, datos. Voy a ponerle acá parámetro 1, parámetro 2. Listo. Ya, el primero nos pide una cuenta contable. Cuenta contable. Una cuenta contable y nos pide un centro de costo. En el segundo caso nos pide una cuenta contable y un proceso. Y en el tercer paso nos pide una cuenta contable y N procesos, varios procesos. ¿Correcto? Varios procesos. Entonces, ¿cómo hacemos correctamente la variable B44? Bueno, vamos a trabajar en el formato de nuestros amigos de EMUSA, ¿no? La B44, me voy a la B44, correcto, vamos a ver, la B44 está, acá está. Correcto, le doy a editar y listo. Punto número 1. Para calcular la energía eléctrica de agua potable, ¿qué podría utilizar de los servicios que tiene el sistema? Ya, voy a utilizar este de acá. Extrae cuenta proceso. Extrae cuenta procesos varios, por ejemplo. Este de acá. ¿Por qué? Porque la energía está en la 6361. Pero el agua potable está en ¿cuántos procesos? En 5 procesos. 101, 102, 103, 104, 105. ¿Correcto? Entonces, configuro mi fórmula, ¿no? Agarro y entro al sistema y le coloco acá el nombre de la fórmula. La fórmula se llama extraer procesos varios. ¿Correcto? Abro paréntesis, entre comillas simple,
coloco la cuenta contable, 6361. O sea, vas a sacar la información de la 6361. ¿Listo? Coma, entre comillas simple. ¿Qué me dice el formulario? El formulario me dice varios procesos. Ah, ok, varios procesos. Listo. ¿Cuántos procesos voy a utilizar para esta fórmula? 5 procesos. Están ahí. 101, 102, 103, 104, 105. Perfecto. Coloco acá 101, 102, 103, 104, 105. Los coloco en secuencia. Correcto. Le coloco coma y les coloco los datos genéricos. Los datos genéricos que son X tipo y XP. Esos datos finales son fijos. Este X tipo, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar si ustedes quieren que el cálculo sea del mes o sea acumulado. Sea del mes o que sea acumulado. O sea, el X tipo va a variar en función a lo que ustedes coloquen ahí. Si va a ser mensual, va a calcular del mes. Si va a ser acumulado del año, le pueden ponerle A y lo va a acumular. En este caso debería ser mensual. La unidad es soles. Correcto, la unidad es soles. ¿Listo? Y el tipo es P, predeterminado. Esta sería la correcta configuración de esta fórmula, por ejemplo, para poder la energía eléctrica de agua potable. Utilizando las nuevas macros que las hemos entregado en la documentación, pero creo que ameritaban algún tipo de explicación. ¿Está clara esta configuración? ¿Se ha entendido cómo obtener esta variable? Y otras parecidas se pueden obtener de forma similar. Ingeniero Pastor, soy Jenny nuevamente. Una consulta, en su video que pasó en el enlace decía solamente al final tipo y fecha, ¿no? No X tipo ni X, pero es lo mismo. Disculpa, me he equivocado. Tipo y fechas. Disculpa. Fecha. Tienes toda la razón. Ahí queda. Tiempo y fecha. Lapsus, disculpa. Disculpe. Tiempo y fecha. Sí, está bien, está bien. A mí sí me han calculado esas variables, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ahí Sí, tenemos un ejemplo para el cálculo de energía eléctrica. No tienen por qué colocarlo fijo. ¿Correcto? Con eso va a extraer esa información. Recuerden, datos clave, por favor. La unidad de medida, la unidad soles, mensual o acumulado. Si el cálculo que quieren que extraiga acá sea del mes o sea del año. Y el indicador que le tienen que colocar acá es P, de predeterminado. Predeterminado. ¿Correcto? Para que trabaje con esta función. El resto es igual. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos este ejemplo de esta primera variable. Vamos a ver otras. Un segundo. Ingeniero, una consulta. Sí, dime, claro. Sí, utilizaríamos este parámetro según, digamos, nos convenga, ¿no? Le comento que a veces tenemos un tema de ajustes, toda vez que a veces tenemos que estar rectificando justamente esta cuenta, porque el documento nos llega después. Nosotros cuidamos mucho el centro de costo, pero hacemos ajustes. De acá, esta fórmula es en función a las condiciones que te pide. Hemos mapeado todas las variables, los tipos de variables que pide el regulador, que es una combinación de costo y proceso. Ahorita estoy en la combinación de cuenta-proceso, ¿no? Pero todavía voy a ver el costo. Pero básicamente para obtener información puntual que te piden para obtener una variable. El ejemplo que estoy mostrándote es energía eléctrica de agua potable. ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica de agua potable? La cuenta, la 6361, y la cadena de procesos involucrados. Estos procesos son los procesos de SUNAS. O sea, ahí ese es un estándar, eso no se puede mover. Y eso te permite extraer la información de agua potable de energía, ¿no? Sigamos viendo otro caso. Miren el otro caso, el alcantarillado. ¿No? Es algo similar. ¿No? Es algo similar. Voy a copiar esta de acá. En alcantarillado es algo similar. Nos vamos al alcantarillado. Lo vamos a editar. Pero aquí ya los procesos no son 101, sino son 201, 202, 203, 204. Ahí qué cosa estoy extrayendo, la energía eléctrica del alcantarillado. El alcantarillado donde está incluido, de acuerdo al modelo de SUNAS, 201, 202, 203, 204.
Le coloco su unidad de medida en soles. Si va a ser mensual o acumulado, esto obviamente es mensual, predeterminado y listo. Le damos grabar y ahí tenemos la fórmula de específicamente para procesos varios. Ahora, hay otro caso, por ejemplo, me piden el costo del tratamiento, ¿no? ¿Cómo sería el tratamiento? Listo. Vamos a editar, correcto, le damos a editar y acá utilizamos otra fórmula que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, extrae cuenta proceso. Extrae cuenta proceso, ¿no? Le copian ahí, extrae cuenta proceso, le colocan la cuenta, en este caso la cuenta es la 6361, correcto, coma, el proceso, ¿cuál sería? Tratamiento es el 102, correcto, tipo y fecha. Listo. Y así tienen configurada, por ejemplo, esa variable de energía, ya no la tienen que ingresar manualmente, el sistema la va a calcular automáticamente, ¿no? Nosotros nos hemos proyectado a más cosas con este tipo de macros. Voy a ponerles otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar una variable aparente para hacer unos ejercicios adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá, costo del camión cisterna, si hubiera. Yo puedo hacer esto también. Me voy acá a mis cuentas contables, perdón, disculpen. Me voy acá a mis centros de costos, correcto, a mi centro de costos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana me piden los costos, por ejemplo, de un reservorio específico? Los costos de energía de un reservorio. De energía de un reservorio. De un reservorio específico, por ejemplo, ¿no? Ya. Normalmente yo los reservorios los tengo con su centro de costos. Acá. ¿Correcto? Tengo su centro de costos. Muy bien, lo único que hago es anotar el centro de costos que yo quiero. Lo voy a anotar acá en este bloque de notas. ¿Correcto? Y utilizo mi función que se llama extrae cuenta costo. ¿No? Me voy acá a mi definición de variables. Voy a crear una variable adicional. Voy a crear una nueva, por ejemplo, una U01001. Costo de reservorio. ¿Correcto? Extrae cuenta costos. Quiero sacar mis gastos de personal en un reservorio. Ya, gasto de personal, la 62. ¿Correcto? ¿En qué reservorio? Ya, en un reservorio específico. Está acá. Que acabo de anotar. Listo. Bueno, acá, soles. Va a ser mensual. Va a ser predeterminado. Su equivalente va a ser U001. Y para su NACI va a ser activo. Entonces, ¿qué estoy sacando acá en esta variable? En esta macro. Estoy sacando, por ejemplo, ¿cuánto he gastado en personal? Cuenta 62 en este centro de costos específico. ¿Qué es mi centro de costos, por ejemplo, de un reservorio? En otras palabras, yo con estas macros puedo hacer varias combinaciones para extraer información relacionadas entre cuentas contables y centro de costos. Es importante saber que las cuentas no necesariamente tienen que estar a 9 dígitos, pueden estar a 2, a 3, a 4, a 7. Y los costos igual, ¿ah? Por ejemplo, miremos acá. Miremos acá. En mi estructura de costos, tal cual lo maneja el Avalon, los costos, la codificación tiene un orden, ¿no? Y por ejemplo, si seguimos esta secuencia, vamos a ver una secuencia acá. Acá. 901.166 es operación y mantenimiento de redes primarias.
¿correcto? Entonces parte de distribución, por ejemplo acá. 90,166. Todo esto es distribución, ¿correcto? Entonces nosotros podemos decir al sistema, ok, yo lo que quiero es mis costos de la parte de personal de la parte de distribución. Muy bien, entonces si yo quiero esa información, me voy a mi definición de variables, me voy a mi variable, por ejemplo está acá, y ya no pondría todo el costo completo, sino 901,66. Porque a partir de ahí se abren todos los costos de distribución. Entonces el sistema me va a jalarme el gasto vinculado a todos los centros de costos que empieza con 901,66. Entonces ustedes de acá pueden sacar múltiples combinaciones para poder trabajar, ¿no? Esos tres macros iniciales que creíamos que de acuerdo al muestreo que hemos hecho de lo que pide SUNAS, son las variables más importantes para tener en cuenta, ¿no? Son las que se necesitan para poder automatizar la mayor cantidad de cálculos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá para continuar con el tema de variables, que son variables de trabajo, que lo he mencionado y que me preguntó Percy. ¿Alguna pregunta con respecto a estos macros? Creo que estas macros son bastante claras, es simple, ¿no? Es simple utilizarlo, la que está en pantalla, y bueno, va a permitir jalar los datos, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola. Buenas Sí, tardes, sí, soy buenas Mapa tardes. Coral. Buenas tardes, Hola, soy de Mapa Coral, buenas tardes. Una consulta. hola. ¿Todo ese mantenimiento tiene un listado por impresora, por impresión? ¿Listado? ¿Perdón? ¿Impresión? Disculpe. ¿Tiene impresión de todo? ¿Las variables? Todas esas variables que estoy ingresando deben tener un listado de impresión, ¿no? Claro, ahí tienen un listado. Ya. Claro, ahí lo pueden ver. Ya, perfecto. Listo. Entonces, estas son las modificaciones que se han hecho con las variables. Ahora, yo he mencionado en la parte introductoria de todo esto, he mencionado que tenemos las variables oficiales de SUNAS, y justo Percy me preguntaba, variables de trabajo. A ver, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si me piden un indicador R, que ese indicador es la suma de la caja más la cuenta de mercadería? Le estoy haciendo un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si me piden un indicador que es la suma de caja más la cuenta de mercaderías? Ok, analicemos el caso. La cuenta de caja o el movimiento de banco sí está incluido en el formulario de SUNAS, así que esa variable la voy a tener sí o sí porque la voy a tener implementada. Pero la parte de mercaderías no está en las hojas de SUNAS. Entonces, se les ha explicado que para calcular un indicador, requiero yo previamente que todas las variables estén en el sistema. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajo esas variables que las voy a necesitar para calcular un indicador, pero que no tengo que transferirlas a la SUNAS? O sea, no las tengo que enviar. No las tengo que enviar. ¿No? Pero las necesito. Igual tienen que ser calculadas. A ese punto voy a tocarlo ahora. Cuando se dé ese caso, por ejemplo, voy a crear una nueva variable. Vamos a ponerle F0001 y le voy a poner mercaderías. Puedo utilizar cualquier tipo de fórmula. Voy a trabajar en este caso con una fórmula contable. La 20 más la 24 más la 25. ¿Correcto? Los 10 soles. Este es acumulado. Este es contable. Cuando es una variable que la voy a utilizar solamente para mis cálculos internos y no la voy a utilizar para enviar a las SUNAS, es muy importante esto. Acá, déjenla marcada como local. ¿Qué significa que está marcada como local? Que la va a calcular, la va a trabajar el sistema, pero simplemente cuando se transfiera a las SUNAS no hay. Se va a quedar en la base, en el repositorio de ustedes, pero va a servir como base para calcular cualquier tipo de indicador. Y no es obligatorio que le coloquen código equivalente. No es obligatorio porque son variables de carácter local. De carácter local. ¿No? Esa es la diferencia. No sé
Si con esto, Percy, está clara la pregunta que me hiciste, pero así yo trabajaría aquellas variables que las necesito para calcular ratios, pero que no van a ir a las UNAS, sino que se van a quedar en mis servidores porque son variables de trabajo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, está claro, o sea, podemos crear indicadores individuales o por cada EPS a la necesidad nuestra, pero basta Ajá. ponerle la opción local, ¿no? Y ya está. ¿Se Así es. entiende? Así es. Así es. ¿Ya? Entonces, así básicamente vamos a trabajar ese tipo de variables, ¿no? Y eso sería todo con respecto a variables. No sé si tienen algún caso que se nos haya escapado a nosotros para poderlos ayudar adicionalmente, para ya pasar al tema de indicadores. ¿Tienen algún caso que creen que no esté cubierto con lo que les acabamos de explicar? Eso nos ayuda para ir mejorando e ir automatizando más, ¿no? Porque la idea es que ustedes no tomen demasiado tiempo en hacer este tipo de cosas que se pueden mecanizar en un gran porcentaje. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que crean que no está cubierto con la explicación que hemos dado para ver qué solución le damos? ¿Alguna pregunta? Particularmente en mi análisis, solamente nos faltaría cubrir, automatizar las macros para producción y facturación. ¿No? Para producción y facturación. Eso sí, esperamos entregarlo el día de hoy en el transcurso de la noche, publicarlo para que también puedan automatizar esta información. Pero vuelvo a repetir, eso se va a automatizar siempre y cuando llenen la información de producción y llenen la información de facturación. Si llenan eso, vamos a poder extraer esa información. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ah, la pregunta de ellos de Lenin. Sí, por eso hemos publicado un enlace, Lenin, ¿cómo se llama? En los grupos de chat. Lo voy a volver a publicar en unos minutos. Tienen que estar trabajando con esta versión, la 2021.2.2. Eso está para distribución, está activada ahí. Ustedes la pueden descargar, pero igual al finalizar esta sesión, o lo más probable es que en el transcurso de la noche hagamos una actualización más con las macros para extraer los volúmenes de producción y facturación. No, estén atentos porque lo vamos a publicar en los enlaces que tienen ustedes para que los puedan descargar, ¿no? Ahí está, la versión 2021.2.2. La que saldrá en unas horas será la revisión 3, que contiene esas macros que estamos hablando ahora, ¿no? Adicionales. ¿Otra pregunta? Ninguna. Ok. El tema del indicador es más sencillo. El tema del indicador es mucho más sencillo. Tenemos acá una opción que se llama definición de indicadores, ¿correcto? Vamos a esperar que lleguemos ahí. Definición de indicadores. En la definición de indicadores, lo único que tienen que ustedes hacer es esto. Darnos el nombre del indicador, colocar la fórmula y en los elementos de la fórmula B4 entre B7 tienen necesariamente que referenciar a variables que ya están trabajadas. Los elementos que forman parte de la fórmula de un indicador tienen que ser necesariamente estas variables. Por eso les decía, va a pasar el caso de que en algunos casos necesiten para un indicador variables que no ha contemplado la SUNAS. Las crean, como he hecho acá, las crean, las implementan, pero solamente las ponen como locales. ¿No? Las ponen como locales. Para que solamente las calcule, no las mande a la SUNAS, pero me sirva de base para lo que es la definición de mis indicadores. Eso es fundamental. Si no están todas las variables calculadas, pues el tema no va a funcionar. ¿Correcto? Ese es un punto. En la parte de especificación pueden colocar algún texto, la unidad que va a producirme el indicador y activar. Me decían cómo calcula. Bueno, el sistema lo calcula así. Entran a ustedes a cálculo de indicadores. ¿Correcto? Y ahí tienen un botón que dice grabar. Un botón que dice grabar.
Simplemente lo presiona. Simplemente lo presiona y el sistema le va a decir si desean actualizar el cálculo de los indicadores. Les va a decir que sí, le dicen que sí, automáticamente los calcula y luego de calcularlos le va a preguntar si desean transferir a la SUNAT. Si le ponen sí, lo va a mandar a la SUNAT. Si le ponen no, se queda como local. No, se queda como local. ¿No? Entonces, ahí tienen básicamente ya definido el indicador. El indicador, vuelvo a repetir, es mucho más sencillo porque el indicador trabaja a partir de variables que ya han sido calculadas y solamente son divisiones, sumas y restas para poder hacer ese cálculo efectivo, ¿no? Es bastante sencillo el indicador. Antes de concluir, como ahora van a tener alimentada información de 5 años, cumplo con informarles que ustedes acá en el sistema tienen dos opciones, gráfico de variables y gráfico de indicadores. ¿Correcto? Aquí ustedes pueden hacer análisis estadístico de cada una de sus variables por cada ejercicio. ¿No? O sea, lo pueden trabajar, ¿no? O sea, no... Le dan doble clic, seleccionan el mes y el año, le dan a aceptar, vamos a ver. Y ahí sale toda la gráfica de cómo se estaba moviendo la variable en el tiempo. ¿No? O sea, lo pueden trabajar directamente, ya tienen un motor gráfico en el sistema para que ustedes puedan interpretar las variables que ustedes ya han trabajado para el regulador, pero que seguro les sirve para ustedes, ¿no? Si quieren escoger 2 o 3 variables, pues dan activo corriente, doble clic, activo no corriente, activo total, seleccionan 3 variables, le dan a aceptar, y ahí va a salir cada una de las variables, ¿no? Calculadas previamente. Entonces, eso ya lo tienen disponible, y eso ya es para uso interno de la empresa, ¿no? Lo pueden trabajar. Bueno, eso sería todo con respecto a este último soporte que estamos dando con respecto a variables e indicadores. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos al WhatsApp, al Telegram, a los correos, para ver el caso y poderlo hacer más amigable para los contadores. En la primera versión que sacamos de esto, lo hicimos amigable para el área de programación, pero el área de programación parece que no ha podido responder de la mejor forma y hemos cambiado la filosofía del sistema a que ese tema lo puedan automatizar los mismos contadores con su equipo en sus instalaciones, ¿no? Ingeniero Pastor, una consulta. En indicadores, a mí me sale error 107. No sé a qué se refiere. Le pasé, creo, por WhatsApp, creo, la imagen, ¿no? Porque salía ahí incompatibilidad entre el tipo de operador y el tipo de operando. No sé a qué se refiere, porque no me salía nada. O sea, he ingresado algunos, pero no ver, sé por qué. El WhatsApp, un ratito. Un segundo, a ver qué podemos hacer ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Hay un caso que sí me había olvidado, no me ha llegado tu WhatsApp. Pero bueno, sí, he visto algún error. Tengan cuidado en esto, por si acaso. A ver, voy acá de nuevo, voy acá a variables. Voy acá, ajá, por ejemplo acá, miren, esta fórmula de acá. Vamos a hacer un ejemplo. Tengan cuidado cuando el divisor está en 0. Eso es lo que genera error. ¿Correcto? Cuando el divisor está en 0 de una variable o de un indicador, eso va a generar error y va a generar asteriscos y no va a hacer cálculo. Ahí tengan cuidado. ¿No? Ahí sí deben tener cuidado porque de repente la fórmula está mal implementada. No creo que debería darse esos casos. Pero cualquier otro caso particular nos lo reportan y nos conectamos y lo podemos ir viendo en pantalla. ¿Correcto? Aquí hay otra pregunta final que sí la quería tocar, que es para el tema del XML, ¿no? De los que utilizan el transformador, que seguro hay varios presentes acá. El punto es el siguiente, cuando se diseñó este sistema, este esquema de comunicaciones, esto es un poco más técnico, se diseñó para que los sistemas se emitieran directamente a las SUNATs y no se utilizaran archivos intermedios. Al final se decidió crear un archivo intermedio para aquellos que no tuvieran ningún tipo de sistemas o que no tuvieran soporte informático para hacerlo. Y para eso se creó este famoso transformador que tenemos acá, que ya todo el mundo lo conoce, lo han visto, ¿no? Correcto, variables, indicadores, etcétera, ¿no?
Y bueno, la pregunta es cómo trabaja. Bueno, para poder hacer trabajar eso necesitan el informático del EPS instalar un software, puede ser este software Postman, que es un software para testear, y para actualizar servicios web, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? La forma de hacerlo es bien simple, ¿no? Ustedes le piden al usuario, en este caso al contador, que llene, alimente la hoja de cálculo, ¿no? La hoja de cálculo, que coloque su usuario, su contraseña, el año y el mes de proceso, el código del EPS, el código de la localidad, correcto, y presionen un botón que se llama crear XML, ¿no? Entonces este botón, vamos a verlo acá, va a crear indicadores. Le ponen un nombre, ¿no? Indicadores. ¿Ya? Listo, lo va a crear. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a ser lo siguiente, yo lo tengo acá en mi disco de trabajo. Esto me va a crearme un archivo, que están viendo acá en pantalla los informáticos, donde está el XML que genera el Excel. Creo que hasta ahí todos han llegado. La pregunta es cómo mandarlo al servidor de SUNAS. Simplemente una vez que lo han creado, correcto, lo seleccionan todo, le dan control C, entran a este software que es de testeo, pueden bajar otro, yo utilizo el Postman, y colocan la URL. La URL está en el manual, en este caso para indicadores es 161.132.207.221.8080, recepción SUNAS indicadores, y para variables sería load variable. Listo, marcan RAW, marcan XML, y lo que hacen acá es copiar el XML. El XML que han seleccionado el archivo de texto lo copian. Una vez que lo han copiado, lo único que hacen es, luego de haber definido todo esto, le dan send y con eso ya actualiza el servidor de SUNAS. Vuelvo a repetir que eso se diseñó básicamente para que sea en línea, pero algunas empresas no lo pueden hacer en línea, entonces hicimos el transformador para que genere el archivo de paso, y con este software que se llama Postman, que se los recomiendo, yo lo utilizo, pueden básicamente cargar ese XML al servidor de SUNAS sin ningún problema, ¿no? A partir de lo que genera la hoja de cálculo. Vuelvo a repetir, solamente colocan la dirección URL, correcto, que tienen acá en pantalla y está en el manual que ha entregado Norma. Para variables es load variables y para indicadores es load indicadores, correcto. Marcan RAW y en el tipo de RAW marcan XML, y el XML que ha generado la hoja de cálculo, sea variables o indicadores, lo seleccionan, total, lo copian total, lo seleccionan todo y lo pegan. ¿Correcto? Lo pegan en esta interfaz. ¿Podría copiarnos las URLs? Claro que sí. Vamos a mandarlas en este momento al chat. Un segundo, por favor. Claro que sí. En el chat voy a mandar ahorita indicadores. Y la de variables es esta acá. Están los manuales que ha entregado Norma, pero de todas maneras no hay ningún problema. Ahí están las dos direcciones electrónicas, ¿no? Y con eso ya prácticamente sube todo al servidor de SUNAS, ¿no? Con eso no tendrían ningún inconveniente. No, esa era la parte final que quería hacerlo. No está ligado a la parte contable, pero bueno. De todas maneras es un procedimiento que deberían trabajarlo aquellas que no pueden automatizarlo en línea, ¿no? Por obvio motivo. Bueno. Una consulta, ingeniero. Sí. Una consulta, ingeniero. En el transformador, en la hoja variables y la hoja indicadores, según el modelo que nos han pasado, se repiten los mismos conceptos. ¿Está bien esto o no, era como ejemplo. Obviamente son diferentes códigos y diferentes detalles. Ok. O sea, la estructura es la misma. La estructura es la misma, fecha, variable, detalle, pero acá obviamente va el código, el indicador, disculpa, y aquí va el nombre del indicador, ¿no? Sí, acá puede generar confusión. Podemos cambiar acá indicador y acá sería detalle y valor. Ahí había una confusión. Es una buena observación. Pero el diseño es el mismo.
Correcto. Correcto. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Si tienen algún caso que los podamos ayudar adicional, estamos a la orden, como siempre. Y hoy estaremos publicando la punto 3 con las macros para lo que es volúmenes de producción y facturación, para que automaticen un poquito más el tema. Por favor, revisen los videos previos que he mandado. Ahí está todo bien detallado también al grupo, y eso lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube para que también lo tengan disponible en todo momento, ¿no? Bueno, yo les agradezco, corto la grabación y igual, como siempre, deseándoles que se cuiden mucho y nos vemos hasta una próxima reunión. Un gusto saludarlos, como siempre. Muchas gracias. Igualmente.